al único y al verdadero Dios. No solamente porque ando una Biblia significa que voy para el cielo. No solamente porque vengo o porque canto una alabanza significa que voy para el cielo. Vamos a estar aprendiendo, amados hermanos, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Bendito sea el nombre de Cristo. He visto demonios con Biblia. He visto también el testimonio de Jesucristo cuando el mismo Satanás le recitó la Biblia en aquel monte, en Mateo capítulo 4. Entonces, hay una diferencia: quien anda la Biblia y quien practica la palabra. Porque Satanás se puede la Biblia, pero no la practica. Un cristiano que quiere ir al cielo practica la palabra. Y vamos a conocer la verdadera adoración. La verdadera adoración que Dios quiere que nosotros seamos. Esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Juan, bendito sea Dios, en su capítulo, gloria a Dios, 4, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén, gloria a Dios. Y la palabra la leemos en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino Amén. solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre sabemos que Jesucristo siempre dijo, estaba en el Padre y el Espíritu Santo también está en Él, glorificándolo a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Dice la Biblia, y dice la Biblia mía y la suya. 20, ¿lo tenemos? Amén. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén. ¿Puede sentarse? Cuando venga el Cristo, dice, nos declarará todas las cosas. Por eso, amados hermanos, primeramente es necesario conocer quién es Jesucristo, quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, si no tenemos intimidad con Él, no podremos adorar al Padre ni en espíritu ni en verdad. Amén. No podremos adorarle. ¿Por qué? Aquí podemos ver cuando la samaritana, esta mujer,
conversando con nuestro Señor Jesucristo. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén. Estaba hablando con un judío, con un samaritano. Bendito sea el Señor. Y sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos y los judíos no se llevaban porque ellos, los judíos, creían en todo el Viejo Testamento. Todo lo creían. Y los samaritanos solamente creían en los primeros 4. En los primeros 4 libros del Viejo Testamento, solamente de Génesis hasta Éxodo. Entonces, los judíos adoraban en un templo. Ellos adoraban en un templo en Jerusalén que se llamaba, que Salomón, el rey Salomón, había construido ese templo. Y los samaritanos adoraban en el monte, en un monte. Bendito sea Dios. Pero aquí Jesús les está diciendo, Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver que ni en Jerusalén, ni en este monte van a poder adorar al Padre. Entonces, hoy en día vemos personas, amados hermanos, que solamente van a un templo a adorar a Dios. Dios está buscando verdaderos adoradores. No está buscando religiosos. No está buscando que nosotros nos convirtamos en religiosos. Está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Por eso es necesario conocer a Cristo. Amén. Conocer a Cristo primeramente, porque conociendo a Él podremos tener comunión con el Padre. Podemos adorar al Padre conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 1:1 que Jesús es el Verbo. Jesús es el Verbo. ¿Qué significa verbo? Palabra. Jesús es la palabra. Cuando yo conozco que Jesús es la palabra, y cuando escucho esta palabra, que digo, Jesús, Dios me está hablando. Dios me está hablando. Dios me está exhortando cuando me exhorta. Dios me está consintiendo cuando me consiente. Entonces, cuando nosotros en verdad queremos adorar al Padre, debemos de obedecer la palabra. Bendito Dios, amén. Debemos de obedecer la palabra. Dice también ahí en el mismo versículo, el mismo capítulo, capítulo 1, versículo 2 y 3. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es la creación por medio de la palabra, porque el verbo es palabra. Entonces Jesucristo es la creación. Jesús es la vida, es la luz y es la vida. La vida de los hombres. Juan 1:4. Bendito sea el Señor. La vida de la luz de los hombres. Amén. Entonces, primeramente hay que conocer a Cristo. Para poder adorarle hay que conocer a Cristo. Porque si yo no le conozco, voy al mismo camino que estaban adorando aquellos. Adoraban lo que no sabían, dice la Biblia. ¿Por qué adoraban lo que no sabían? Porque se desviaban, porque no hacían obediencia a Dios, porque no obedecían. Cuando Salomón vino y le edificó un templo a Jehová, a Dios, empezó bien, pero terminó mal. Vamos a ver ese ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 11. El versículo 4. Mire cómo se apartó Salomón. Por eso Dios ya no quiso habitar
en un templo, en un tabernáculo. Por eso Dios quiso poner en cada uno, en cada mente, en cada corazón, la palabra, un espíritu en nosotros. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, y ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aquí podemos ver siempre cuando había un lugar para que Dios morara en ese lugar, porque Dios prometió estar en ese lugar. Dios prometió estar allí a Salomón cuando él le edificó. ¿Para qué? Para que le adoraran. Pero vino el hombre, y siempre el hombre, como siempre estamos tendidos nosotros en nuestros corazones a formarnos un ídolo, a formarnos algo para ver. Queremos ver algo para adorar, porque no podemos adorar al Dios invisible. No podemos adorarlo, sino que nosotros buscamos ver algo. Buscamos ver algo. Entonces aquí Jesús le está diciendo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mire qué maravilloso. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes están adorando lo que no conocen. Pero mire lo que dice más adelante. Nosotros. ¿De quiénes estaba hablando? De Él con sus discípulos. Nosotros estamos adorándole. Nosotros estamos obedeciéndole. Por eso es necesario conocer a Cristo para poder adorarle, para poder glorificarle, para poder exaltarle, no solamente en un lugar, sino donde quiera que nosotros vayamos. Bendito sea Dios. Es evidente, bendito Dios, que Dios nos está hablando a nosotros, está hablando a nuestras vidas, está hablando a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos con una mente tan cegada, amados hermanos, que ponemos la mirada en un hombre, ponemos la mirada en un lugar, ponemos la mirada en un templo, pero no ponemos la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque Dios de tales adoradores está buscando. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y la salvación estaba hablando con la samaritana. Amén. La salvación estaba hablando con esa mujer. Cuando esa mujer le dijo: Señor, yo creo que tú eres profeta, porque me has dicho la verdad. Cuando la palabra nos dice la verdad y nosotros hacemos oídos, no le adoramos. ¿Por qué? Porque no escuchamos. El que le adora, escucha su palabra, la pone por obra. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Y por qué le adoramos? En primer lugar, porque tenemos el Espíritu. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos adorarle. No nos fabricamos ídolos. Amén. En nuestra mente ni en nuestro corazón. Gloria a Dios. Sino que siempre ponemos la mirada en aquel que es verdadero, en aquel que quiere lo santo, en aquel que nos santifica, que nos aparta, porque santo no quiere decir que somos santos nosotros, sino apartados para Cristo. Pablo fue un santo. ¿Por qué fue santo? Fue apartado. ¿Para qué? Para llevar testimonio de Jesucristo.
para llevar la palabra de Cristo. Le adoraba en espíritu y en verdad. Vamos a ver 1 Corintios 3:16. Acompáñenme rápidamente. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el Espíritu Santo mora en vosotros, nosotros entonces vamos a ser verdaderos adoradores y adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de nosotros. Hay un espíritu en nuestros corazones. Ya no vamos a estar tendidos a adorar solamente cuando me reúno, solamente cuando veo un lugar, sino en todo lugar, en todo tiempo. La adoración tiene que salir. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de mí. Hay un espíritu que me hace cantar. Hay un espíritu que me hace glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un espíritu que me hace apartarme del pecado. Hay un espíritu dentro de mí que ya no me deja llevar chismes, que ya no me deja hablar mal de los demás. Hay un espíritu, y esa es la verdadera adoración. Cuando nosotros cantamos, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nos reunimos, en ningún momento venimos a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en vosotros, dice la Biblia. No lo digo yo. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Yo no puedo decir que vengo a buscar a Dios aquí. Entonces estoy en rebeldía. Si yo digo eso, estoy en rebeldía. Porque la palabra de Dios me enseña. Dice, porque tan bendito sea Dios. ¿O no sabéis que, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno de nosotros no sabe esto, no ha conocido a Jesús todavía. Tenemos que conocerle. Y por eso es necesario estar cada día involucrados con la palabra, desenvolviendo la palabra, porque mediante esta palabra conocemos a Cristo. No lo vamos a conocer que alguien venga al oído y nos diga cosas. No, lo conocemos cuando estamos en intimidad con Él. ¿Cómo conocemos a nuestras esposas? ¿Cómo conocemos sus caprichos? ¿Cómo nos conocen a nosotros como esposos? Porque viven con nosotros. Estamos compartiendo con ellos. Entonces con Cristo es lo mismo. Tenemos que estar con Él siempre, día a día. Y así podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores está buscando. Vamos a ver otro versículo más. Efesios 2:22. Bendito sea Dios. Vamos a ir un poco rápido. Efesios capítulo 2 versículo 22 dice: Gloria a Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente en Cristo. Está hablando de Cristo. Si lo conocemos a Él, entonces nosotros, dice, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces allí aprenderemos a adorarle en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 8. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, 5, 8. Dice la palabra: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El que tiene una fe no fingida
puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero el que está fingiendo una fe, no puede. No puede adorar al Padre ni en espíritu ni en verdad. ¿Por qué? Porque está fingiendo. Pero un verdadero adorador sí puede. ¿Por qué? Porque tiene una fe no fingida. Dice, de las cuales cosas, dice, desviándose algunos, gloria a Dios, queriendo ser doctores. Perdón, dije 5, el 5 solamente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Amén. El propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, ¿cómo usted puede notar a alguien que está fingiendo la fe? He visto muchos que cuando llegan se derraman, caen lágrimas, son lagrimeros. Pero tras que salen de esa adoración, son peores que los mundanos. Cuando salen de ese culto, son peores que un mundano. Entonces, ¿cómo podemos ver y cómo podemos saber adorar al Padre en espíritu y en verdad? Cuando nosotros le adoramos aquí, le adoramos afuera, le adoramos en el trabajo y donde quiera que nos conducimos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Que no tenemos que ir a un lugar específico para buscar la presencia del Señor, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Primera de Timoteo, mire, para que vea cómo debe de conducirse en la casa de Dios. Y usted va a decir, ¿cuál es la casa de Dios? ¿A dónde? Vamos a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, ve, para que si tardo, dice, sepas cómo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿En cuál casa se anda conduciendo usted? Cuando usted camina, ¿qué casa lleva allí? Somos templo y morada, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Entonces somos casa de quién somos. Habitación de quién somos. Del Dios vivo. Entonces, si nosotros andamos así, en la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces andamos testificando la verdad, porque somos de esas piedras vivas que Jesucristo ha limpiado para hacer ese templo vivo, ese templo y morada de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, dice, para que sepas cómo conducirte. ¿Cómo debes conducirte? Dice, si tardo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si somos columna y baluarte de la verdad, tenemos que andar en la verdad. Porque ninguna mentira procede de la verdad. No tenemos que andar fingiendo que somos lo que no somos. ¿Por qué? Porque Dios está arriba y todo lo ve, todo lo sabe. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios nadie le puede engañar. Amén. Bendito sea Dios. Entonces tenemos que adorarle, amados hermanos, siempre a Dios en el lugar donde nos reunimos y fuera. Amén. Ya que andemos solos y que andemos con más personas. Amén. Debemos de dar testimonio de uno, de Jesucristo. Amén. Si lo hemos conocido en verdad. Debemos de dar testimonio y así seremos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Glorificamos al Rey de Reyes. Vamos a leer otro versículo más. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: Pedro 1, Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién lo llamó a usted? Jesucristo. Jesucristo nos ha llamado. Entonces, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santo, vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos de conducirnos entonces dentro y fuera de la congregación donde nos congregamos? En toda vuestra manera de vivir, apartarnos del pecado. Amén. Santo. Ya Él nos separó y nos apartó. ¿Para qué? Para que diéramos testimonio de Él. Para que sin hablar podamos decir que somos hijos de Dios. Sin que nos pregunten, van a decir: aquel que estoy viendo es hijo de Dios. Aquella que estoy viendo es hija de Dios. Sin necesidad de abrir nuestra boca. Dirán: es un hijo de Dios. ¿Por qué? Por la forma de cómo nos conducimos. El 16 dice: porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a leer otro versículo más. Aquí podemos ver que Él quiere y demanda santidad en nosotros, y así le adoraremos en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver el versículo que leyó mi hermano. Primero, en Romanos 12:1. Romanos 12:1, en el 1 solamente. Mire cómo nos ruega, ¿ves? Al apóstol Pablo rogándonos, donde nosotros como cristianos ya deberíamos saber esto. Mire cómo Pablo dice: así que, hermanos, os ruego, hermanos, por favor, hermanos, no demos mal testimonio. Mire, ve, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si nosotros estamos muertos, no podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Tenemos que estar vivos, ¿verdad? Tenemos que caminar, ¿verdad? Tenemos que conducirnos en esta vida, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que sacrificar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo debería estar muerto a causa del pecado, pero vivo para Cristo. Amén. Vivos para Cristo, y así le adoraremos en espíritu y en verdad. Mire, así que, hermanos, os ruego por las misericordias, no solamente las, porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él tiene ese favor inmerecido, nos ha dado esa salvación sin merecerla. Apártense, sepan conducirse, sepan vivir una vida agradable, una vida que agrade al Rey de Reyes, una vida que glorifique a Dios sin necesidad de dar palmas así, sin necesidad de sacar una alabanza con nuestros labios, que le alabemos con nuestro cuerpo, que le alabemos en nuestra manera de vivir. Está diciendo: por la misericordia de Dios, dice, que presentéis. Antes se presentaban ofrendas y sacrificios, pero no era el cuerpo del humano, sino que animalitos daban. Eran ofrendas y eran alabanzas al Señor, esos sacrificios que se hacían. Amén. Pero ahora, cada uno de nosotros debe de presentarse al Señor como sacrificio. ¿Cómo puedo presentar un sacrificio a Dios? De muchas maneras. Mire, me cuesta dejar tantas cosas, amado. Me cuesta dejar tantas cosas, tantas cosas que hay en este mundo. Me cuestan dejarlas. Es un sacrificio para mí. Entonces, ¿qué estoy diciéndole a Dios? Tú vales más que todo esto, Padre. Tú vales más que todo esto. Estoy dejando. ¿Por qué? Porque tú
dejaste el cielo por mí. Viniste a la tierra por mí. Fuiste a la cruz por mí. ¿Ah? Y no es porque yo me vaya a ganar la salvación por lo que haga, no. Sino porque tengo la salvación. Doy testimonio de que soy salvo y para el cielo voy. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, amados, podemos ver estos ejemplos maravillosos que la Biblia nos exhorta a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. A presentar nuestros cuerpos vivos, santo, agradable a Dios, que es, dice, vuestro culto. Óigase bien, hacemos un culto sin necesidad de dar palmas, sin necesidad de cantar. Le hacemos un culto a Dios cuando presentamos estos cuerpos en sacrificio vivo. Sin necesidad de que haya el montón ahí, podemos alabarle. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso le dijo Jesús, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que conocemos. Si usted ha conocido a Cristo, va a poder adorarle al Padre. ¿Por qué? Va a obedecer lo que Cristo nos manda en la palabra. Vamos a obedecer, vamos a ser obedientes a esta bendita palabra. Bendito sea Dios. Amados hermanos, vamos a ver un capítulo ahí también, donde los judíos conocían el mandato de Dios. Conocían lo que Dios les había mandado. Vamos a ir a Mateo, capítulo 23. Pero en vano lo hacían todo. Para que veamos. Mateo 23. Esta tarea que Cristo nos ha dejado a nosotros también. Los fariseos conocían. Mírenlo. 23. Mateo 23, capítulo 23, versículo 15. Mire que andaban ganando almas. Y ese es el trabajo de nosotros también, ganar almas. Y así estamos, ¿qué? Adorando al Padre en espíritu y en verdad. Miren lo que dice el 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más, hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lo llevaban a hacer un ritual. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día las congregaciones le piden a la gente que haga un ritual, que traiga tantas cosas. No, nosotros no debemos de traer tantas cosas. Nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo vivo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos delante de Él como sacrificio. Morir al pecado, vivir para Cristo, vivir para Dios. Amén. En todo nuestra manera de vivir, en todo lo que nosotros hagamos. No nos preguntemos, ¿será malo hacer esto? Preguntémonos, ¿cómo puedo agradar a Dios? A veces hacemos la pregunta incorrecta. ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? Estamos haciendo una pregunta incorrecta. ¿Por qué? Porque un cristiano no busca lo suyo. No busca quedar bien con sí mismo. Busca quedar bien. Dijo Pablo, si aún quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Igual a nosotros. Si aún nosotros quisiéramos agradar a la gente, no seríamos siervos de Cristo. En vano hacemos lo que hacemos para agradar a alguien. Estemos siempre dispuestos, con todo nuestro corazón, que cuando nos reunamos, no vengamos por compromiso, no vengamos para quedar bien con nadie, sino para adorar a aquel. Desde que salimos con aquel gozo, Gloria desde a que Dios, salimos aleluya, con aquel deseo de estar juntos a nuestros hermanos, porque somos la iglesia del Dios vivo.
porque somos columna y baluarte de la verdad, como dice la Biblia. Que vayamos con aquel regocijo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender más de la palabra. Amén. No que vayamos pensando, ¿será que me va a exhortar la palabra? No, sino que pongamos en práctica la palabra. ¿Para qué? Para que podamos apartarnos del mal y podamos gozarnos después con la palabra. Dar aplausos. Gloria a Dios, al aleluya. Dios vivo. Aquí podemos ver, muchos lo sacan del mundo, lo meten a las religiones. Jesucristo no es religión. Jesucristo es salvación y vida eterna. Hay que conocer a Cristo primeramente para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea Dios. Glorificado sea el nombre de Cristo. Ellos sabían y ellos entendían el propósito, los judíos, porque Dios les había hablado de muchas maneras a ellos. Y adoraban, dice, lo que no sabían. Hacían lo que a ellos les parecía. Pero nosotros no vamos a hacer lo que nos parece a nosotros, sino lo que Dios nos ordena a través de su Hijo amado. Siguiendo ese ejemplo, por eso siempre digo, no siga el ejemplo de nadie, siga el ejemplo de Cristo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Bendito sea el Señor. Nosotros, como dije, somos encargados también de llevar el Evangelio, pero no hacer lo que los fariseos hacían. Quien cambia a la persona no somos nosotros. Quien lo cambia es la palabra a través de su Santo Espíritu, porque la palabra es Espíritu. Amén. Amén. Mateo 28, 29, 19 y 20. 28, Mateo 28, 19 y 20. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice 18, 19 y 20, mujer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero primeramente, ¿qué dice? Que guarden. ¿Qué guardar? Poner por obra. Poner por obra lo que se nos manda. ¿Quién nos mandó? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesucristo está hablando aquí. Dice, enseñándoles que guarden. Por eso lo que estamos haciendo aquí, enseñándonos a través de la Biblia, que guardemos todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no tenga Cristo yo, para que no esté el Espíritu Santo en mí. No, para que esté. Porque miren lo que dice. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué dice en Corintios? ¿O ignoráis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién es Jesucristo entonces? El Espíritu que está en nosotros. Todos los días está con nosotros. ¿O tiene que irlo a buscar? Amén. Entonces, somos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Pero dice, tales adoradores el Padre busca. Que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, mas la hora viene y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La mujer le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y aquí está, en la palabra, declarada todas las cosas que nos ha mandado. Todo lo que Él quiere. Todo lo que es bueno para nosotros. Porque a veces el problema es que lo miramos malo. ¿Por qué? Porque nos reprende, porque nos exhorta. Nos sentimos nosotros, ¿será que puedo? Pero como dice el cántico, ¿quién la podrá llevar? Cristo nos ayudará. Nuestro Señor Jesucristo estará siempre con nosotros ayudándonos. Bendito sea el nombre de Cristo.
Hay muchos versículos, amados hermanos, que nosotros podemos ver, pero el tiempo es bastante corto. Por eso traté de la mejor manera sacar los mejores versículos. Pero hay bastantes en la palabra cuando nosotros nos metemos y podemos ver todos los consejos que nos da la palabra para poder vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor, no delante de los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque si usted quiere quedar bien con el hombre, va a quedar mal con Dios. Amén. Si usted quiere quedar bien con la multitud, va a quedar mal con Dios. Entonces, ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pablo dijo, tenemos que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da la vida eterna. En este mundo nosotros solo estamos de pasada. Somos solamente peregrinos, dice la Biblia. De un momento a otro vamos a morir. Y tenemos que estar siempre dispuestos y siempre pendientes a nuestra salvación. ¿A dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Será que en el cielo o en el infierno? Depende de nosotros mientras vivimos. Porque los muertos no pueden arrepentirse. Alguien que esté muerto no se puede arrepentir. Entonces nosotros nos queda de vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor, amados. Amén. Bendito, ¿por qué? Porque somos esas piedras vivas, como dije. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, gloria a Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Dios. ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿a qué nos ha mandado? Dice aquí, a anunciar. Anunciar, dice, las virtudes, la virtud de Cristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que lo limpió del pecado. Llévele la palabra a otro para que sea alcanzado también. Y así estaremos adorando al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. La verdadera adoración, como dije, pues, no es cuando nosotros cantamos. Tiene que primeramente estar en nuestro corazón un deseo, Amén. la disposición, no como ritual. No voy al lugar porque ahí está la presencia de Dios, sino porque la presencia de Dios está conmigo. Voy allí porque ahí se reúnen mis hermanos, porque ahí se reúnen los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Como dije, la verdadera adoración no consta en lo que usted cante, no. También se va a demostrar un verdadero adorador en su forma de vivir, como dijo Juan o Pedro, el apóstol. Bendito sea Dios. Vamos a darle otro versículo más. Ya vamos terminando, amados hermanos. Gloria a Dios. 14, Juan 14. Juan 14, 17 y 21. Vamos a leer. 14, 17 y 21. 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí podemos ver, amados, cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le amamos, tenemos a alguien que se nos viene a nosotros, se nos manifiesta a nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. El mundo no lo conoce, dice, porque no le ve, quiere mirarlo, quiere verlo. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que tomar la palabra, recibir la palabra y ponerla por obra. Y allí estaremos adorando en espíritu y en verdad.
porque el Padre tales adoradores está buscando. Para finalizar, bendito sea Dios, vamos a leer Segunda de Corintios, Bendito sea el nombre de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 16, capítulo 3. Segunda de Corintios 3. Capítulo 3, versículos 16 y 18, ya para terminar. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero cuando se conviertan, si nosotros no nos hemos convertido, no tendremos esa libertad. ¿Por qué? Es necesario que nos convertamos al Señor. ¿Para qué? Para que ese velo, esa ceguera espiritual se quite de nosotros. Porque son cegueras espirituales. No podemos verle, pero tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, donde quiera que andemos. Como dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Damos la honra y la gloria al Señor por este maravilloso mensaje que habla a nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y así, Dios bendiga a cada uno. Gloria a Dios y nuestro hermano con nosotros.